Imágenes impactantes se trasladan al mundo entero desde Francia. Le tenemos información de lo que ha trascendido en esta jornada allá en ese país. Buenas noches, somos Telediario. Buenas noches. Mucho terror se vive en Europa, principalmente en la capital francesa, París. Y de esto y más le informaremos a continuación. Aquí están los titulares. Terror en Francia. Múltiples ataques terminan con vida de más de un centenar de personas. Presidente francés decreta estado de emergencia y ordena cierre de fronteras. Jornada violenta en capital francesa es calificada como un ataque a la humanidad por gobernante de Estados Unidos, Barack Obama. Frustran plan de fuga de presunto narcotraficante Eduardo Villatoro, alias Guayocano. CICIG presenta octavo informe anual de labores destacando desarticulación de estructuras y combate a corrupción. Saber que hay una posible especulación de precios, presentar las denuncias al Ministerio Público para que se investigue y se castigue con todo el peso de la ley. Denuncian a empresas distribuidoras por incremento a gas propano. Todo listo para el primer abierto de tenis en Guatemala. Así comienza Telediario, emisión estelar. Como se lo anticipábamos, momentos de terror se viven en la capital de Francia, París, donde esta noche se registraron una serie de ataques. Bueno, y hasta el momento las autoridades confirman, Vanessa, la muerte de más de un centenar de personas. D'une bombe. Il n'y a même pas 2 minutes, il n'y a même pas 1 minute là. Explosion. À Evans. Un instant. Une bombe a explosé. Wow, on dirait du Stade de France. Imágenes que han quedado en el recuerdo de miles de personas. Una historia que no es nueva en Francia. Una fuente policial confirmó a EFE los 2 tiroteos en el centro de París, así como 3 explosiones registradas junto al Estadio de Francia, donde se jugaba el encuentro amistoso de fútbol Francia-Alemania. En este caso, el director deportivo de la selección alemana de fútbol, Oliver Bierhoff, describió la gran inseguridad, miedo y consternación reinante en el vestuario del equipo cuando en la ciudad se registraban tiroteos y explosiones. En declaraciones a la televisión pública alemana ARD, Bierhoff describió el sentir de la selección, mientras que el entrenador Joachim Löw aseguraba que todos se encontraban horrorizados y conmocionados con los atentados. Löw dejó claro que este viernes el resultado del partido que se siguió jugando mientras se conocían las primeras noticias de los ataques quedaba en segundo plano. El primer tiroteo tuvo lugar a eso de las 21:30 hora local en unas terrazas de unas discotecas en el distrito 10 de París junto al canal Saint-Martin. Según pudo comprobar EFE, varios cadáveres permanecen aún en el suelo, mientras que varios heridos han sido atendidos en el lugar y evacuados a hospitales cercanos. Un testigo de los hechos, identificada como Leslie Gleason, explicó a EFE que el autor de los disparos era un solo hombre que portaba un rifle automático. Oímos un ruido. Al principio pensé que era un camión que estaba tirando piedras, luego un petardo, y después vimos que era demasiado largo para que fuese algo normal. Duró unos 30 segundos y después vimos a la gente corriendo calle abajo, relató. Poco después, comenzaron los disparos en la cercana sala de fiestas Bataclan, uno de los lugares míticos de la noche parisina, donde tenía lugar un concierto de una banda de rock estadounidense. En paralelo, se registraron al menos 3 explosiones junto al Estadio de Francia que causaron, según las primeras estimaciones, 3 muertos. Las fuerzas de seguridad cerraron todas las salidas y entradas al estadio con capacidad para 80,000 espectadores y evacuaron de emergencia. Telediario, información actual.
Los autores de uno de los atentados cometidos esta noche en el centro de París gritaban Allahu Akbar, Alá es el más grande, mientras disparaban con armas automáticas, según un testigo en declaraciones a la emisora France Info. El testigo, que hizo su relato entre sollozos, contó que estaba con su madre en la sala de espectáculos del distrito número 11 y que varios individuos irrumpieron y empezaron a disparar. Contó que escuchó en varias ocasiones a los autores de los tiroteos gritar Allahu Akbar y que después de una ráfaga, cuando parecía que los presuntos terroristas se habían marchado, logró al fin escapar con su mamá. A los pocos minutos que comenzaron los tiroteos y las explosiones en París, Francia, diferentes medios internacionales ya hablaban de 18 muertos en un principio. Posteriormente, aumentaron la cifra a 26. A eso de las 4:30 de la tarde, hora de Guatemala, la agencia EFE confirmaba que al menos 40 personas habían muerto en los tiroteos y ya a esta hora se registran más de 100 personas fallecidas en el centro de París. Y las 3 explosiones en las inmediaciones del Estadio de Francia, en el norte de la ciudad, informaron fuentes policiales al canal de televisión BFM-TV. Esta jornada violenta en la capital francesa fue calificada como un ataque a la humanidad. Así lo dijo el gobernante de Estados Unidos, Barack Obama. Nuestras condolencias más profundas a las familias de aquellos que han muerto, para ofrecer nuestros pensamientos y oraciones a aquellos que han resultado heridos. Hemos ofrecido nuestro pleno respaldo a ellos en esta situación que se está desarrollando todavía. He optado por no llamar al presidente Hollande en este momento porque mi expectativa es que él está muy ocupado en este momento. Por coincidencia, está hablando a inicios de este día. Está hablando para los preparativos de la cumbre G20, pero espero poder tener comunicación con él en los próximos días y vamos a coordinar las mejor maneras de hallar para participar en las pesquisas de lo que surja a partir de ahora. Esta es una situación descorazonadora. Nosotros aquí en Estados Unidos sabemos lo que es. Hemos pasado por estos episodios nosotros mismos. Y cuando este tipo de ataque ocurre, siempre hemos podido contar con el pueblo francés para que estén con nosotros. Han sido un socio antiterrorista extraordinario y nosotros planeamos estar con ellos de la misma forma. Estoy seguro de que los próximos días vamos a saber más acerca de cómo ocurrió. Mis equipos se asegurarán de estar en contacto con las autoridades francesas para darles información adecuada. No quiero especular sobre quién es responsable, pero parece todavía podría haber actividad. Actividad peligrosa en este mismo momento, así que hasta que sepamos de las autoridades francesas de que la situación está bajo control y que tengamos más información. Mientras tanto, el presidente de Francia decretó estado de emergencia y ordenó el cierre de fronteras. Estado de urgencia será decretado, lo que significa que algunos lugares serán clausurados, el tráfico podría ser prohibido y habrá también unas pesquisas que se podrían llevar a cabo en el centro de París. El estado de emergencia será para el conjunto del territorio. Es una prueba terrible que una vez más nos pone en dificultades. Sabemos de dónde vienen, quiénes son ellos, quiénes son esos terroristas. En estos momentos tan difíciles, tengo un pensamiento para las víctimas muy numerosas, las familias, los heridos. Tengamos compasión, tengamos solidaridad, pero unámonos, tengamos sangre fría frente al terror. Francia tiene que estar y ser fuerte, grande, y las autoridades del Estado fuertes. Así seremos. También llamo a la responsabilidad de todos. Lo que los terroristas quieren es asustarnos.
espantarnos. Y es para tener miedo, estar espantado, pero con ese espanto está una nación que sabe defenderse, movilizar sus fuerzas y una vez más podrá vencer a los terroristas. Franceses, francesas, todavía no han terminado las operaciones y hay algunas todavía difíciles. En este mismo momento, las fuerzas de seguridad están asaltando un lugar en París. Les pido que mantengan aquí toda la confianza en lo que podemos hacer con las fuerzas de seguridad para preservar nuestra nación de estos actos de terroristas. Nuestro jefe de información, Alexis Ponce, tiene información importante desde sala de redacción. Hay actualización en torno a este tema, así que vamos con Alexis. Adelante, buenas noches. Vanessa, Andri, muy buenas noches para ustedes. Así es, una noche trágica y de terror se vive en Francia. Se tiene información de último momento acerca del despliegue de las fuerzas de seguridad en el Teatro Bataclan. Como se conoció, este grupo de personas ingresó a este centro de recreación, tomó como rehenes a quienes se encontraban disfrutando un concierto de heavy metal. Hay que destacar que esta banda es de origen estadounidense. En el operativo de las fuerzas de seguridad francesas se conoce que al menos 3 de los atacantes habrían fallecido, pero se habla también que las personas que estaban presentes en el lugar, alrededor de 100, perdieron la vida en este ataque ocurrido en el Teatro Bataclan. Hay además que mencionar que se tiene la información de que como parte de este estado de emergencia han sido desplegados 2.000 militares en las calles de París. También se ha dado a conocer que todos los eventos públicos en la capital francesa han sido suspendidos y se espera que ningún museo esté abierto en las próximas horas. También el presidente de Francia, François Hollande, ha sido enfático al indicar que lucharán en contra de los terroristas y de los responsables de este atentado que ha causado dolor e indignación a nivel mundial. Pero los mandatarios a nivel internacional también se han pronunciado y vamos ahora a mostrarle en pantalla algunos de los comentarios que se tienen de los diferentes jefes de gobierno, como por ejemplo Mariano Rajoy, que ha indicado que está conmocionado por las noticias que nos llegan desde París. Francia tiene a su lado al pueblo español en estos momentos tan difíciles. Otro de los gobernantes que también se ha expresado es Enrique Peña Nieto, el presidente de México. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Francia y nuestras sentidas condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida. México condena enérgicamente los ataques ocurridos este día en París. Estos son los 2 mensajes que publicó en su cuenta de Twitter el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y Ollanta Humala, el gobernante de Perú, expresó: el gobierno del Perú extiende su solidaridad al pueblo francés y a su presidente, François Hollande, y rechaza enérgicamente la violencia desatada en París. Además, también en los últimos momentos, la Cancillería guatemalteca también se ha pronunciado y ha emitido un comunicado donde condena enérgicamente estos atentados ocurridos en Francia. Hay también que resaltar algo importante, Andri, Vanessa y amigos televidentes, que se desarrollaba un partido de fútbol amistoso entre Francia y Alemania cuando ocurrieron explosiones. Esto fue alrededor del medio tiempo de este encuentro. El presidente de Francia, François Hollande, estaba en este estadio presenciando el encuentro y fue al medio tiempo cuando los cuerpos de seguridad inmediatamente le evacuaron y le informaron de lo que estaba ocurriendo. A esta hora en la capital parisina hay un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, las fronteras han sido cerradas, además los vuelos tampoco en este momento están funcionando y es complicado para las personas que desean llegar a la capital francesa o bien desean salir de este lugar. Vuelvo con ustedes, compañeros, adelante. Alexis Ponce, muchas gracias por la información. Sin duda alguna, los ojos del mundo se han volcado a Francia y habrán más detalles por esclarecer en torno a este suceso que ha ocurrido en este día. Nosotros vamos a una pausa comercial y en breve seguimos con más noticias. Seguimos
Seguimos informándole esta noche aquí en Telediario. Las diferentes modalidades de la corrupción están contenidas en el informe anual que rindió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y en este sentido, destacó la intervención de la fiscal general, que se refirió a las debilidades que hasta hace poco padecía el Ministerio Público. Esa formidable expresión de energía ciudadana, de cuya espontaneidad nadie tuvo duda, no solo debe conservarse y acumularse, sino que es preciso que busque canales de organización si es que se quiere participar en serio en el rescate de la institucionalidad. Con este emotivo mensaje dirigido a la sociedad guatemalteca, el dirigente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala estuvo frente a embajadores de diversos países, autoridades locales y funcionarios, explicando los avances que ha tenido la entidad en el combate a la corrupción. En la presentación del octavo informe de labores, Iván Velázquez destacó que desde el año pasado se trabajó en 3 decisiones principales que iniciaron con la reestructuración del Departamento de Investigación y continuó con la identificación de líneas de investigación. Financiamiento de partidos políticos, corrupción administrativa, corrupción judicial, narcoactividad y despojo de tierras, sistema de aduanas. Los casos más emblemáticos que se desarrollan tras encontrar rutas de investigación son el de defraudación aduanera, por el cual son procesados el expresidente y exvicepresidenta del país. Asimismo, el de plazas fantasmas en el Congreso de la República, cobro de sobornos en el sistema de justicia para resoluciones y otros particulares por los que se ha solicitado retiro de inmunidad, los cuales se enmarcan en cifras concretas. Fueron presentadas ante los tribunales de justicia 21 investigaciones en contra de estructuras criminales en el periodo reportado. En ellas, 184 personas fueron imputadas y 183 se encuentran ligadas a proceso penal. Adicionalmente, se han presentado 20 acciones de remoción de antejuicio. Estas investigaciones han abarcado tanto a funcionarios de los 3 poderes del Estado como a grupos de particulares que de manera independiente o en colusión con los primeros también se han constituido en redes político-económicas ilícitas. Por su parte, la fiscal general del Ministerio Público dio a conocer los nombres de fiscales que le han antecedido en el puesto desde la creación de la CICIG, a quienes han cambiado constantemente, lo cual ha generado inestabilidad. Sirva esto para señalar que la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha sido construida en un marco de poca estabilidad institucional en el Ministerio Público. Sin duda, el Ministerio Público y nuestro país aprecian que don Iván Velázquez sea quien conduzca con visión y compromiso a la Comisión. Diversos casos que han transformado la historia política del país. La exposición del informe por parte de Iván Velázquez Gómez duró aproximadamente 15 minutos y al concluir fue ovacionado con una extensa ola de aplausos que el público brindó de pie. Telediario, información actual. Por su parte, el presidente Alejandro Maldonado y el gobernante electo asistieron también al octavo informe de labores de la CICIG. Ambos resaltan en sus respectivos discursos la importancia de ser constantes en el combate a la corrupción. Cuando se discute, se analiza y se piensa en el costo social y económico del delito, son muchos los ámbitos que deben entenderse. Con estas palabras, a través de su discurso, la máxima autoridad del Estado enfatizó en lo importante que es el combate a la corrupción. Esto durante la presentación del octavo informe de labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. Actualmente tenemos una crisis por desabastecimiento hospitalario, por ejemplo. Pero, ¿acaso no incide tan directamente la conducta delincuencial en esos déficits? Maldonado enfatizó en la importancia que tiene en una sociedad el combate a la corrupción. Todo tiene un costo, pero esos costos van siendo redituales para el país en la medida de que podamos disminuir el dramático índice de criminalidad que padecemos los guatemaltecos. A mí
Todos los días me entregan el informe diario de la criminalidad en Guatemala. El mandatario también hizo un llamado a las nuevas autoridades de gobierno para que continúen combatiendo la impunidad. Todo lo que principia, si no tiene vigor, si no aprende a vivir por sí, se va a perder. Telediario, información actual. Ahora cambiamos de tema. Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, habría intentado fugarse de la cárcel del cuartel Matamoros, donde se encuentra recluido. Luego de recabar información de inteligencia, este viernes se montó una requisa en el centro carcelario Matamoros, ubicado en la zona 1 capitalina. La misión era encontrar ilícitos en celdas de privados de libertad, pero grande fue la sorpresa cuando al revisar la número 4, que corresponde a Eduardo Villatoro Cano, encontraron un cuaderno, en cuyas hojas tenía plasmado un dibujo y varios números de teléfono. Al realizar un análisis, se determinó que se trataba de un bosquejo elaborado por el recluso, mediante el cual planificaba una posible fuga. Fue una requisa la que se planificó y como consecuencia de ella pues se descubrió algún mecanismo de planificación, posiblemente de una fuga de este privado de libertad. Pues en un cuaderno algunas anotaciones manuales a través de las cuales de alguna forma se puede pensar que se estaba planificando una fuga del centro carcelario con la utilización de algunos esquemas del lugar. Luego del hallazgo, ahora se analizan nuevamente los protocolos de seguridad para determinar si se traslada al recluso a otro centro de máxima seguridad. En este caso, pues se hará un análisis para evidenciar el nivel de riesgo que se ha detectado y establecer a qué lugar él podría ser trasladado que pudiera generar algún nivel mayor de seguridad. Guayo Cano es indicado de varios delitos por narcotráfico, pero también fue ligado a proceso penal por el asesinato de 9 policías en la estación de Salcajá, Quetzaltenango, ocurrido el 13 de julio de 2013, en el cual están vinculadas otras 24 personas indicadas de integrar una banda de sicarios y blanqueo de dinero por el aparente trasiego de estupefacientes. Telediario, información actual. Una mujer falleció en un hecho armado ocurrido en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. La víctima llevaba en sus brazos a un bebé. Milton Jack tiene el reporte, así que le damos la bienvenida. Adelante, Milton, te escuchamos. Muy buenas noches para cada uno de nuestros televidentes. Es un gusto poder saludarles la noche de este viernes 13. Y es que esta tarde se registró un ataque armado en un sector de la zona 5 de la ciudad capital que dejó como saldo una mujer fallecida y un menor de aproximadamente 2 meses herido que fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Pero será el representante de los bomberos municipales quien nos dé más detalles. El ataque armado ocurre en la 31 avenida frente al numeral 16-53 de la zona 5, Colonia El Esfuerzo, donde lamentablemente fallece una persona de sexo femenino. Varios vecinos al darse cuenta de este ataque armado llaman a bomberos municipales, por lo que de inmediato se moviliza una unidad de paramédicos. A su llegada constatan que efectivamente en las cintas asfálticas se encuentra fallecida una persona y se dieron cuenta que lamentablemente se encuentra fallecida a consecuencia de heridas de proyectil de arma de fuego que presenta en el tórax. Al lugar se hizo presente la señora Irma Florencia, quien indicó que al momento que esta señora cayó por las heridas de proyectil de arma de fuego, llevaba en brazos a un bebé, que es el hijo de la señora Irma Florencia. Este niño es de 2 meses y responde al nombre de Santiago Sazo. Bomberos municipales lo evalúan y constatan que presenta 2 heridas, por lo que de inmediato es trasladado a la sala de urgencias del Hospital San Juan de Dios. Según médicos de turno indicaron que estas heridas son posiblemente de un rozón de proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato es atendido en sala de pediatría de este hospital. De este suceso surgen varias hipótesis. Una de ellas se presume que se pretendía robar al menor. Sin embargo, la mujer al percatarse con su vida frustró el robo. Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público han indicado que continúan con la búsqueda de los responsables de este hecho lamentable. Es mi reporte a esta hora de la noche. Soy Milton Jack, con imágenes de Michael López. Regresamos al set principal. Muy buenas noches para todos nuestros televidentes y desde ya un feliz inicio de fin de semana. Faltan 28 minutos para las 8 de la noche aquí en Guatemala. Vamos a la pausa comercial. Quédese en compañía de Telediario.
Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este su especial. Como ustedes saben, ya finalizamos lo que son los procesos electorales, pero ahora tenemos que aterrizar en cuáles son los problemas que tiene que afrontar el nuevo gobernante, su equipo de trabajo, y no solo ellos, que tenemos que afrontar los diferentes sectores del país para poder colaborar en mejorar para el desarrollo de esta sociedad. Pero uno de los temas importantísimos es el de la impunidad en nuestro país. Hasta hace más o menos 3 años, la Procuraduría de los Derechos Humanos decía que Guatemala tiene un 97% de impunidad en nuestro país. Pero para platicar de esto, tenemos como invitado especial a Cristian Cox. Es representante de UNICEF en Guatemala desde julio del 2012. Alejandra Contreras es economista senior de ICEFI. Tiene a su cargo coordinar el área de presupuestos públicos y derechos humanos. ¿Cómo se encuentra actualmente el tema de la impunidad en nuestro país? Señor. Yo creo que seguimos con altos niveles de impunidad. Hablamos de 90% o más. Depende un poco de qué crímenes. Yo creo que un factor importante es que no hay la capacidad de las instituciones del Estado de responder al nivel de crímenes. Entonces no hay confianza en las instituciones y por eso no hay denuncias tampoco. Alejandra, ustedes hablaban de que hay 5 puntos importantes en este informe que se deben de tocar al hablar de impunidad. ¿A qué se refieren con eso? Pues bueno, el estudio que presentamos es parte de una serie de boletines que hemos estado realizando desde 2009. Este se llama Un camino hacia la justicia, porque consideramos que todavía estamos en los primeros pasos, en un primer acercamiento a lo que queremos lograr. Se encontraron 5 factores críticos. El primero es que según las encuestas de hogares y de condiciones de vida, el 73% de los hechos delictivos no son denunciados en este país. Esto obedece a factores. Bueno, el 80% de estos casos reportaron que no hay denuncias porque no confían en las autoridades, porque no sirve de nada, porque hay temor a represalias. Es decir, la población se encuentra en una situación con una muy baja presencia del Estado en todo el territorio nacional que ayude o coadyuve a garantizar sus derechos. En segunda instancia, y siguiendo el esquema de la conformación del sistema de justicia y seguridad en el país, vemos un ministerio público muy mermado, con muy poca capacidad de reacción y que aún con un gran esfuerzo institucional tiene todavía una capacidad instalada que queda limitada para lo que se logra. Es apenas alrededor del 1.7% de los casos que llegan, de los pocos, digamos, que llegan a ser denunciados, que logran encontrar una sentencia. Un tercer factor está vinculado al organismo judicial y la posibilidad de tener jueces igualmente en el territorio nacional. Los estándares son muy bajos. En Latinoamérica hay alrededor de 11 jueces más o menos. En Guatemala el estándar anda alrededor de 5, cuando mucho. Entonces, vemos que todo esto desemboca en consecuencias como las que vive el sistema penitenciario, por ejemplo. Tiene una alta población de privados de libertad, pero que están en prisión preventiva, y que muchas veces su larga estadía ahí pasa inclusive los plazos que dicta la ley, porque hay un sistema de justicia que tiene poca capacidad, jueces demasiado, digamos, saturados de trabajo para resolver todos los casos que llegan. Yo estoy viendo que usted también ha estado en países como Nueva York, Ginebra, Indonesia, Afganistán, Haití. ¿Verdad? En comparación en Guatemala, ¿cómo estamos en el rango de impunidad? Somos de los países que más impunidad tenemos en América Latina. En comparación de estos otros países, bueno, Estados Unidos, en Europa, Haití también, Mauritania, Afganistán, tenemos aquí una impunidad más alta y tenemos más violencia. Tenemos un nivel de homicidios que es más alta que durante el conflicto armado en Guatemala, que muestra una situación muy extraña, ¿no? Y tenemos el nivel de homicidios de uno de los más altos en el mundo. Esta región
y sobre todo el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, muestran las cifras más altas en el mundo, si hablamos de homicidios. Pero no hay que olvidar otros tipos de violencia. Si hablamos de la niñez, que es nuestro mandato, nuestro campo de batalla, sí, así es. Vemos que sobre todo violencia sexual, maltrato infantil, son los hechos delictivos en contra de la niñez más frecuentes. Tenemos en el Ministerio Público 134 denuncias diarios en el tema de la niñez. Y tenemos que agregar 40 casos de niñas y niños que se quedan huérfanos después de la muerte o homicidio de sus padres, diarios. Y esto es muy alto, es dramático, y como comenté antes, la capacidad no existe para responder a estas denuncias. Esto es preocupante, estamos hablando de 134 denuncias diarias en el tema de la niñez y de los jóvenes. Sí. ¿Se han determinado cuáles son las causas, por qué tanta violencia hasta este sector? Yo creo que es no solamente en contra de la niñez, en contra de los adultos también. Tenemos una cultura de violencia, no se responsabiliza, no se denuncia, por miedo de las consecuencias de denunciar, no hay esta vigilancia o esta llamada a la atención. Entonces es como aceptado, es normal ver violencia, diferentes tipos. Empieza en la casa, en los hogares. Hay un nivel de violencia dentro de los lugares, dentro de la familia, muy, muy alta. Si hablamos de la violencia sexual, sabemos que hay un nivel de embarazos en adolescentes muy, muy alto, uno de los más altos en el mundo, y 80% de esos casos son violaciones por el padre o un hombre de la familia. Entonces, y eso es lo más difícil realmente a ver y encontrar, porque es dentro de la casa. Me llama la atención cuando usted dice estamos viviendo una cultura de violencia. La violencia la tenemos, los homicidios son más en esta época que en el enfrentamiento armado. Qué preocupante es esa situación. Sí. Yo quisiera llamar la atención, por ejemplo, que mientras la tasa nacional de homicidios ha sido de 34 aproximadamente, para jóvenes o más bien adolescentes varones entre 17 y 18 años es de 55 por cada 100,000 habitantes. O sea, estamos viendo que tenemos prácticamente una situación de conflicto bélico sin estarlo. Son nuestros adolescentes, nuestra juventud, la que está padeciendo sobre todo los efectos de esta violencia, que yo quisiera recordar que tiene también causas estructurales vinculadas a la pobreza que vivimos, a la exclusión y a una serie de inequidades que no permiten que los hogares tengan un nivel de vida digno, y que entonces esto genera fenómenos como la migración y fomenta entonces una cultura para que florezcan hechos delictivos. ¿Hay formas de poder luchar contra la impunidad en Guatemala y hay propuestas para esto? Sí. Primero, si queremos fortalecer a alguien o algo como instituciones del Estado, tenemos que invertir. Nosotros creemos firmemente que el presupuesto asignado a las instituciones del Estado muestra la voluntad política. Podemos hablar de todo lo que queremos, pero si no hay presupuesto para financiar algunas instituciones, son palabras vacías. Después hay que asegurar la eficiencia en el gasto y la transparencia en la gestión en general, en el gasto también. Pero hemos hecho este estudio sobre la impunidad y la justicia junto con ICEFI. Hemos hecho en varios otros sectores que afectan a la niñez, desnutrición, salud, agua, educación, etc. Y siempre estamos proponiendo lo que necesitamos como país en el mediano largo plazo, a un horizonte de 8 o 10 años, cuánto cuesta y cómo podemos financiar. No son
las únicas soluciones, no son las únicas propuestas, pero son sugerencias para contribuir al debate nacional, porque hay que debatir esto. Alejandra, al hablar de costos es preocupante porque Guatemala está en una situación complicada. No hay cómo financiar un presupuesto, pero si no hay presupuesto, ¿hay alguna otra forma de poder financiar esta lucha contra la impunidad? Por supuesto. Quisiera traer solamente un punto importante. Claro. Para saber qué presupuesto necesitamos, tenemos que saber qué queremos financiar. Guatemala carece de una planificación de largo plazo. Esto es un tema que tenemos que poner en el debate nacional. Se cuenta ahora con el plan Catún 2032, pero falta un aterrizaje operativo del mismo para que tengamos claro qué metas, qué objetivos nos planteamos. Tenemos que tener una estrategia integral de desarrollo del país, que no se concentre únicamente en el área metropolitana, que favorezca la presencia del Estado en toda el área rural, sobre todo, que tiene una deuda inmensa en materia de restricciones, de acceso a la salud, de acceso a la educación y a la justicia. Con esto en mente, la serie de boletines Contamos justamente tienen una serie de propuestas articulada con una visión de mediano plazo, con algunas propuestas para esa planeación operativa. Con base a esto, los cálculos particularmente para el sistema de justicia en este estudio nos salen que de aquí al 2023 requeriríamos una inversión adicional de 1.4 puntos del PIB. En este momento, para este año, la carga tributaria propuesta en el proyecto de presupuesto es 10.4%. La carga tributaria más baja que hay en el mundo, ya lo documentó de esta manera el Banco Mundial. Así es. Espacios de cómo financiar esto hay. En ICEFI creemos fehacientemente que es imperativo un diálogo nacional que tenga una visión de mediano plazo sobre el financiamiento del Estado. El estudio ofrece opciones como la disminución de la evasión fiscal. En Guatemala son 20,000 millones de quetzales la evasión entre el IVA y el impuesto sobre la renta. Es decir, el Ministerio de Educación, Salud y un poquito más todavía nos alcanza para otro poquito. Si solo reducimos esto. Por supuesto, para reducir la evasión estamos hablando que se requiere una SAT pues que tenga la capacidad institucional de hacer esto. Y el habilitamiento de medidas, hay algunas inclusive legislativas, por ejemplo, regulación del secreto bancario con fines fiscales para poder hacer una buena, revisión y auditoría por parte de la SAT, o por ejemplo el combate a paraísos fiscales, la regulación de esa renta mundial. Espacios de cómo mejorar, claro que los hay. Lo que necesitamos es fortalecer la institucionalidad, encontrar esos mecanismos de gestión que faculten a las instituciones a ser fortalecidas. Estamos en un debate amplio, eso es transversal, que necesitamos una ley de contrataciones que sea efectiva, un servicio civil que nos garantice profesionales. En el caso de la justicia, los jueces necesitan la carrera judicial. Igual el caso para el Ministerio Público, la carrera de la Fiscalía también debería existir. Esto garantiza que hayan funcionarios dedicados a su trabajo que puedan brindar el impacto. La moral tributaria en Guatemala va a levantarse cuando la población sienta que los servicios están para todos y todas, que son efectivas, y que si tengo un problema puedo ir a denunciarlo y voy a encontrar a alguien que se preocupe y va a haber un mecanismo de sanción también si hay una falta contra alguno de mis derechos. No, algo muy importante que ustedes mencionaban es esto de la moral tributaria y la cultura tributaria en el país. Y sí, muy cierto, el Banco Mundial, si no estoy mal, en el 2014 en su ADN de Guatemala era muy claro, donde decía 25% de evasión de IVA de empresas medianas y grandes, ¿verdad? Un impuesto que ya estaba pagado. Sí. Exactamente. Y el resto, 68% del ISR. La transparencia en el gasto público podría ayudar de alguna manera. Bueno, hay varios mecanismos. Uno, por supuesto, es el fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero también no hay que olvidar el papel de la población. La auditoría social es fundamental, rendición de cuentas, el seguimiento de todos los portales. Guatemala
aunque nos tengamos algunas críticas, también tiene fortalezas. Somos uno de los países que más publica en línea las cuentas públicas. El sistema de contabilidad integrado es único en Centroamérica, se puede accesar. No es para todos los usuarios, hay que reconocerlo, pero hay manera de obtener información. Entonces, la ciudadanía tiene que jugar un papel muy importante, siguiendo lo que sucede, viendo cómo se usan los recursos, de qué manera se están empleando, porque a todos y todas nos cuesta contribuir, tenemos que trabajar, nos esforzamos. Entonces, cada quetzal debe estar bien empleado para tener el impacto. Esta serie de entrevistas que hemos iniciado ahora es para dar una luz de que de alguna manera hay esperanzas, ¿verdad?, en nuestro país. Hay opciones y hay formas para poder salir adelante y que de alguna manera sabemos que las próximas autoridades van a tomar en cuenta. ¿Qué sería lo más importante para que ellos tomaran en cuenta en este tema de la impunidad, de este camino hacia la justicia? Hay que considerar y seriamente que este es un debate de mediano y largo plazo, que debe de haber una planificación fortalecida y que los recursos deben existir y estar asignados donde deben estar. El fortalecimiento de la institucionalidad es fundamental porque todo recurso va a tener que ser bien usado para que tenga impacto y que debe recordar que la cobertura es a nivel nacional, donde no hay presencia del Estado. Esto tiene réditos de gobernabilidad que son fundamentales para cualquier gobierno, pero sobre todo formulan y promueven los derechos de las personas. Hemos llegado al final de esta entrevista que nos están dando luces. Es una serie de entrevistas donde de alguna manera estamos poniendo en la mesa, sobre la mesa, los problemas que hay, pero asimismo hay soluciones. Y lo importante es que los guatemaltecos nos acostumbremos no solo a señalar y a criticar, sino a proponer y actuar en forma positiva, a construir un país, ¿verdad?, más que a destruirlo muchas veces con lo que decimos y la forma en que lo hacemos. Muchísimas gracias al señor Cristian Skuk, él es representante de UNICEF en Guatemala, y Alejandra Contreras, ella es economista de ICEFI, y sabemos que este tipo de estudios tienen que ayudar a las próximas autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Acaba de finalizar el primer tiempo del partido entre Guatemala y la selección de Trinidad y Tobago rumbo al Mundial de Rusia. Después de los primeros 45 minutos 0-0, donde la selección nacional ha desperdiciado al menos 3 oportunidades claras de gol. Vamos a hablar de otros deportes y resulta que el tenis también tendrá un evento importante en nuestro país, el Tigo Open, que por cierto será acumulativo en puntos ATP. La primera edición del Tigo Star Open, torneo profesional de tenis que otorga a los competidores puntos para el ranking profesional ATP, Asociación de Tenistas Profesionales, y una bolsa de $10,000, iniciará en próximas semanas. Y es que el Tigo Star Open se jugará en la modalidad de singles y dobles y reunirá atletas de 27 países de alrededor del mundo, siendo los tenistas mejores rankeados Darian King de Barbados en el puesto 240, Emilio Gómez de Ecuador en el puesto 314 y Marcelo Arévalo de El Salvador con puesto 348 en el ranking mundial. Guatemala estará presente con su raqueta número 1, el reconocido tenista profesional Christopher Díaz. Bueno, como mencionábamos, es sumamente importante para Guatemala ya la realización de un segundo torneo profesional. Esperamos pues cada vez ir incrementando este tipo de eventos, que es lo que necesitamos acá para que todos los chapines con talento pues tengan la oportunidad de jugar en su propio país y tenga acceso a este tipo de torneos que les va a dar la oportunidad de competir en su país y no gastar, no ingerir en gastos de pasajes, hoteles, comida, etcétera, que tienen que hacer todos los jugadores que vienen a jugar. Tenemos jugadores europeos, sudamericanos, algunos asiáticos. Realmente estos hacen un gran esfuerzo por estar acá y los guatemaltecos pues tenemos, pues obviamente son muy pocos los que logran entrar. Pero es una oportunidad y es un primer paso que ya estamos dando en Guatemala para ir mejorando el nivel de tenis de Guatemala.
Luego de participar en distintos campeonatos a nivel nacional e internacional, el sensei Hugo Dubois, de 42 años y que actualmente es cinta negra en cuarto dan, compite actualmente en el Mundial de Karate WKC que se realiza en Orlando, Florida, donde después de 3 peleas contra 2 oponentes norteamericanos y un canadiense, se clasificó a la gran final para disputar la medalla de oro en combate cintas negras este viernes a las 14 horas. El atleta guatemalteco participará en la categoría de más de 90 kilogramos. La mañana del pasado domingo se realizó la primera carrera del Día del Árbitro, competencia que se realizó en la calle de los Museos en la zona 13 y que contó con una buena participación de competidores. La finalidad de este evento fue el apoyo a la Fundación Sonrisas que Escuchan, una fundación que pretende disminuir a base del uso de aparatos la sordera de nuestro país. La carrera se realizó como toda una fiesta deportiva y se espera continuar con más ediciones para seguir ayudando. La Municipalidad de Guatemala entregó diplomas a alumnos que finalizaron el curso de inglés 2015. Al señor Álvaro Arzú y a todos sus colaboradores, porque fue una experiencia bien bonita y aparte de eso el aprendizaje que tuvimos ahí fue realmente intensivo, aprendimos bastante, yo les agradezco mucho, tanto a los docentes de Calusac como al señor Álvaro Arzú por este esfuerzo y exhorto a los jóvenes a que se aboquen, realmente el señor Álvaro Arzú sí está haciendo bastante por nuestra comunidad. Me parece que es una muy buena manera de beneficiar a los ciudadanos de Guatemala porque nos ayudan, como nos lo dijo el alcalde Arzú, ¿verdad? Que nos abren puertas, ¿verdad? Son oportunidades que nos ayudan a mejorar económicamente y culturalmente. Un agradecimiento enorme por la oportunidad que nos dio a todos los jóvenes en estos 7 meses. Realmente estoy consciente que es una inversión bastante fuerte porque yo como persona había averiguado antes en otros lugares para aprender inglés y sí es necesario de un dinero bastante alto y la verdad lo felicito por eso y pedirle que siga ayudando a más jóvenes, dándoles más becas como la que me dio a mí para que ellos también puedan tener la oportunidad de ingresar a un mejor trabajo. De vuelta con más información, una denuncia fue interpuesta en el Ministerio Público en contra de las empresas distribuidoras de gas propano. Y es que según las autoridades no hay justificación para un incremento. De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, nos asiste que ante saber que hay una posible especulación de precios, presentar las denuncias al Ministerio Público para que se investigue y se castigue con todo el peso de la ley. Por supuestos delitos de especulación de precios y con el aval del Ministerio de Economía y Energía y Minas, la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario DIACO denunció ante el Ministerio Público a diversas compañías importadoras de gas propano por incrementar de manera sorpresiva entre 15 a 60 quetzales este producto el pasado 2 de noviembre. Son las empresas distribuidoras de gas propano, ustedes pueden tomarlas acá de la denuncia concreta. Estamos solicitando al Ministerio Público que investigue, ya que observamos que no es correcto estar incrementando precios en estas temporadas, no se justifica, como de acuerdo lo dijo el ente rector, por lo que solicitamos que se investigue y en nombre de todos los consumidores guatemaltecos, sabemos nosotros en la Dirección de Atención hemos recibido muchísimas llamadas en donde todos están pues molestos e indicando que no están de acuerdo con esta variación de precio y ya que el ente rector y técnico nos está diciendo que no hay ninguna justificación, nosotros estamos obligados a presentar esta denuncia. Pese a este rechazo, se desarrollaron reuniones entre empresarios y autoridades de energía y minas. Sin embargo, 11 días después del ajuste, los precios no se dieron. Continúan al consumidor el de 25 libras en 90 quetzales, el de 35 libras 126 y el de 100 libras 360, mientras los precios sugeridos por las autoridades son el de 25 libras 75 quetzales, el de 35 libras 105 y la presentación de 100 libras 300 quetzales. Han bajado las ventas y el gas subió, entonces como que afecta bastante a uno. Ahora queda en manos del Ministerio Público dilucidar si existe o no el presunto delito de especulación de precios. Telediario, información actual. Buenas noches, soy Ronnie
Pocón, ya hemos preparado más información respecto al problema de la desnutrición aquí en nuestro país, y es que no se perciben los supuestos avances, informes oficiales en materia de la reducción de la malnutrición, esto según analistas, pero según cifras oficiales han invertido más de 15.000 millones de quetzales en programas de atención a poblaciones que sufren desnutrición. La desnutrición aguda es como haberle dado a un niño la pena de muerte. Sin embargo, así hay la diferencia. La desnutrición crónica es condenar a alguien a cadena perpetua. Esta opinión sigue siendo compartida por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, pues aunque el problema de desnutrición aguda y crónica fue confirmado en 1966, cuando se concluyó que el 70% de la población infantil la padecía, por hoy aún se estima que la mitad de los menores de 5 años la sigue padeciendo. Lo peor son las secuelas. Es un niño que no va a tener la misma habilidad, capacidad e interés para poder aprender. Es un niño cuya inteligencia no se va a desarrollar de la forma que nosotros quisiéramos. Su desarrollo visual, su desarrollo a nivel cerebral va a estar siendo afectado de una forma importante. Su capacidad física y todo el potencial de crecimiento y desarrollo. Durante los últimos años, para la ejecución del Pacto Hambre Cero, el Estado ha invertido más de 5.500 millones de quetzales anuales en combate a la desnutrición, priorizando 166 municipios. 2014 tuvo una reducción del 15% de desnutrición aguda y el año 2015 tiene una reducción del 14% relacionada al año 2014. Hemos estado reduciendo desnutrición crónica más allá del ritmo del que se venía haciendo. 0.4% puntos porcentuales era la tasa de reducción en todo el país anualmente hasta el año 2011 y la evidencia nos ha dicho de que podemos hacer un poco más del doble o el triple de eso. El Ministerio de Salud dejó de jugar un papel importante por la crisis en el sistema. Cuando se le atribuyeron una serie de funciones al Ministerio de Salud, pero no se le incrementó el presupuesto para su funcionamiento, desde ese momento sabíamos que se iba a presentar ciertas dificultades. La PDH también sugiere que hay deuda en los resultados. Hay un retraso en el cumplimiento de los programas establecidos que no han tenido un resultado óptimo, por ejemplo, el plan de la ventana de los 100 días, el programa Hambre Cero, que todavía pues quedan mucho a deber. Representantes de organismos internacionales hablaron sobre la situación del país. Ocupa el primer lugar a nivel del continente americano, ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Esto es realmente crítico porque Guatemala es considerado un país de ingreso medio y tiene índices de desnutrición crónica similares a los países del África subsahara. Es decir, estamos con los mismos niveles de nutrición de los países más pobres del mundo. Existe, digamos, la dificultad de presentarse ante el escenario internacional reconociendo que Guatemala, sufre todavía de niveles de desnutrición muy elevado. Y los analistas concluyeron: la mayor cantidad de resultados pues no han sido lo que todos queremos para el país. Una niñez que va a enfrentar un círculo de la pobreza del cual no van a poder salir, y esto compromete las posibilidades de desarrollo de Guatemala tanto en la actualidad como en el mediano y en el largo plazo. Cabe mencionar que el Pacto Hambre Cero ofrecía reducir en 10 puntos porcentuales las cifras de desnutrición crónica infantil. Telediario, información actual. Y es que una de las prioridades para combatir efectivamente la hambruna es hacer eficiente y fortalecer el sistema de salud. Este sería apenas uno de los retos que afronta el Estado guatemalteco. Pero si usted quiere conocer más información, le invitamos a que no se pierda el domingo nuestro reportaje especial en nuestra emisión dominical. Mientras tanto, hacemos una pausa. Mis compañeros Andri y Vanessa regresan pronto. Así nos despedimos esta noche aquí en Telediario. Los esperamos el domingo a las 7 de la noche. ¡Feliz fin de semana!